El Ministerio de Transporte y Movilidad ha incluido a Tenerife Sur en la lista de aeropuertos que podrán recibir vuelos internacionales a partir del lunes. Una resolución que mañana va a firmar el ministro José Luis Ábalos tras la petición del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife. El aeropuerto de Gran Canaria desde hoy es puerta de entrada a España en este proceso de desescalada. Hola, buenas noches. Pues como decimos, esa petición ha sido atendida y el aeropuerto de Tenerife Sur también. Raquel Toste, buenas noches, va a recibir vuelos internacionales. El ministro José Luis Ábalos ha manifestado que mañana domingo firmará la resolución para que el aeropuerto Tenerife Sur pase a ser también designado como punto de entrada con capacidad de atención de emergencias de salud pública, una medida que entraría en vigor este lunes. El Gobierno de España va a solicitar al Congreso de los Diputados una prolongación del estado de alarma. Será la quinta y última prórroga y en esta ocasión por un periodo de un mes para completar, dice el presidente Pedro Sánchez, el proceso de desescalada. Pretende ser el último estado de alarma y abarcar hasta el final de la desescalada. Por eso vamos a solicitar al Congreso de los Diputados que en lugar de ser 15 días sea alrededor de un mes la vigencia de este último, esperemos, estado de alarma. Fueron las 3 primeras islas de Canarias en pasar a la fase 1 y este lunes volverán a experimentar un nuevo cambio en el proceso de desescalada. La Graciosa, La Gomera y El Hierro, Eduardo Pulido, buenas noches, darán este lunes un paso más y entrarán en la fase 2. Tres islas, fase 2 de la desescalada, poco más de un día para ese cambio. No es una cuenta atrás, es el camino de La Graciosa, El Hierro y La Gomera de vuelta a la normalidad. Más libertad, menos restricciones, pero el mensaje de las autoridades sigue siendo claro, hay que seguir manteniendo las medidas sanitarias. Y en cuanto a la evolución de la pandemia en Canarias, se mantiene esa tendencia descendente. Según la actualización de Sanidad, en las últimas 24 horas, Lorena de Cobos, buenas noches, se han registrado 5 nuevos contagios. Así es, 5 nuevos casos positivos en COVID-19 con respecto a la jornada de ayer. Continuamos con esa tendencia a la baja en cuanto a número de contagios. Además, Canarias continúa por quinto día consecutivo sin registrar fallecimientos. Y en Arrecife, en Lanzarote, un hombre de 64 años falleció al ser atropellado por un vehículo en el barrio de San Francisco Javier. Todo se debió a que un coche se saltó una señal de stop y chocó contra otro vehículo. Esto provocó que ese segundo vehículo embistiera a la víctima, que quedó atrapada debajo. El personal sanitario solo pudo certificar su fallecimiento. Julio Anguita, ex coordinador general de Izquierda Unida, ha fallecido a los 78 años en el Hospital Reina Sofía, en Córdoba. Ingresó hace una semana tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en su domicilio. A través de las redes sociales, compañeros y líderes políticos han mostrado sus condolencias. El proceso hacia la denominada nueva normalidad podría plantear cambios en la arquitectura y el urbanismo. El confinamiento ha dejado en evidencia la falta de espacios en las viviendas y ha creado nuevas necesidades. Con la desescalada se ha comprobado también que las ciudades tienen calles demasiado estrechas y pocas zonas verdes. Servicios esenciales como el de los profesionales de emergencias extreman durante el estado de alarma sus medidas de seguridad e higiene. Garantizan así la protección de sus trabajadores y de las personas a las que atienden. Hoy conoceremos cómo se han adaptado los bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote. Durante este mes estamos recorriendo a diario los espacios naturales de Canarias. Hoy estaremos en la presa de Meriga. Está ubicada en el corazón del Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera. Es una reserva para los regantes de la zona y uno de los parajes más enigmáticos del parque, con sus característicos árboles semicubiertos por el agua. El fútbol español se prepara para el regreso de la competición dentro de un mes. Los equipos de primera y segunda división ya llevan días entrenando. Es el caso de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife. Esta mañana realizaron la última sesión de la semana y mañana descansarán para volver al trabajo el lunes. Todos han estado muy pendientes de la vuelta a la competición en Alemania. La Bundesliga ha sido la primera en regresar, hoy con el derbi de la Cuenca del Ruhr, que acabó con goleada del Borussia de Dortmund al Schalke por 4-0.
Y el atleta gomero Christopher Clemente, corredor internacional de trail running, es uno de los deportistas canarios que ha podido volver ya casi con normalidad a los entrenamientos. Durante el confinamiento siguió realizando ejercicios físicos en su casa y ahora se prepara al aire libre de cara a la vuelta de la competición. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió esta mañana que el estado de alarma ha funcionado y que seguirá siendo necesario para limitar la circulación de personas y frenar el número de contagios. Por este motivo, dijo, el martes llevará al Congreso de los Diputados una nueva propuesta de prórroga, en este caso de un mes. Este martes el Gobierno llevará ante el Congreso de los Diputados una extensión del estado de alarma que pretende abarcar el mismo periodo de tiempo que dure el proceso de desescalada. Una nueva prórroga que en lugar de durar 15 días podría tener una vigencia de aproximadamente un mes. La desescalada no es una carrera de ver quiénes son las autonomías que llegan antes o después. Nada tiene que ver con eso. Tiene que ser la prudencia, el criterio de los expertos y la ciencia quien alumbre las decisiones que estamos caminando. El Ejecutivo defiende que la alarma ha funcionado y que sigue siendo necesaria para frenar contagios, una quinta prórroga cuyos ritmos vendrán marcados por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en cogobernanza con las autoridades sanitarias autonómicas, contando siempre con el asesoramiento de los técnicos. La prudencia debe ser la regla del proceso de desescalada. Debemos superar plenamente la emergencia sanitaria cuanto antes para así relanzar lo más pronto posible nuestra atractiva oferta turística. Si nos precipitáramos, por contra, y diéramos un paso en falso, podríamos poner en riesgo por mucho tiempo ese crédito internacional que nos ha costado décadas acumular. Una prolongación del estado de alarma que pretende ser la última y que será asimétrica, pudiendo concluir antes en aquellos territorios que más rápidamente progresen en la lucha contra el COVID-19. Se lo contábamos al principio del informativo, el aeropuerto de Tenerife Sur también estará operativo para los vuelos de atención pública internacional. Un dato que confirman tanto la presidencia del Gobierno de Canarias como en Raquel Toste, el Ministerio de Transporte y Movilidad. El ministro José Luis Ábalos ha manifestado que mañana domingo firmará la resolución por la cual el aeropuerto Tenerife Sur, donde nos encontramos, pasará a ser designado como punto de entrada con capacidad de atención de emergencias de salud pública. Así lo ha manifestado también el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. La medida comenzaría a entrar en vigor este lunes y perdurará hasta el 24 de mayo, aunque podría tener prórrogas durante la desescalada por el coronavirus. El aeropuerto de Gran Canaria junto al de Madrid, Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca son los únicos aeropuertos que están ya operativos para recibir los escasos vuelos internacionales que entran en España desde hoy y hasta el próximo 24 de mayo, un plazo que se puede prorrogar. Según el Gobierno, estos aeropuertos pueden garantizar las medidas de control y seguridad sanitaria. El aeropuerto de Gran Canaria no ha registrado hoy llegadas internacionales, pero sí han salido 2 vuelos. Mañana sí aterrizará un vuelo procedente de Frankfurt. Ya 2 vuelos cancelados, ahora final. Quiero andar en casa porque no veo la mi familia, da mucho tiempo. Tengo 2 niños, trabajo, todos amigos. El aeropuerto Tenerife Sur, el de Alicante, Sevilla, Menorca y Ibiza también serán punto de entrada de vuelos internacionales a partir de este lunes. Así lo ha confirmado este sábado en las redes sociales el ministro de Transporte, José Luis Ábalos. En cuanto al acceso por mar, tanto el puerto de Santa Cruz de Tenerife como el puerto de La Luz y de Las Palmas serán las vías de entrada al archipiélago. Además, los viajeros internacionales que lleguen a España deben guardar 14 días de cuarentena. Los inmigrantes que llegan a Canarias en patera deben cumplir, como todos los extranjeros estos días, un periodo de 14 días de cuarentena. Es el caso de los ocupantes de la embarcación María Asensio, buenas tardes, que llegó anoche a Fuerteventura. Así es, 38 personas llegaban anoche en una embarcación remolcada por Salvamento Marítimo hasta Muelle de Gran Tarajal. 24 varones, 9 mujeres y 5 niños pequeños que ahora han sido trasladados hasta una nave aquí en Puerto del Rosario atendida por la Misión Cristiana Moderna y donde permanecerán aislados los próximos 14 días para cumplir con la cuarentena según la orden que ha mandado Sanidad. Por otro lado, Fuerteventura mantiene los 45 casos positivos registrados hasta el momento, de los cuales 40
43 ya han recibido el alta epidemiológica y tan solo 2 se mantienen activos. Una persona que está en seguimiento domiciliario y otro caso que está siendo atendido en la unidad de medicina intensiva del Hospital General de Fuerteventura. Gracias, María. Hoy aterrizó un nuevo avión en las islas con material sanitario. Es el 11º cargamento que llega por esta vía e incluye además de 100.000 hisopos para recoger muestras, 70.000 mascarillas, batas esterilizadas y 5.000 tubos para la realización de pruebas PCR. Todo este material ha sido adquirido por el Gobierno de Canarias para hacer frente a las siguientes fases de la desescalada. En las últimas horas se han detectado 5 nuevos contagios por COVID-19 en Canarias y suman ya un total de 2.289 casos acumulados. Tenerife continúa siendo, Lorena de Cobos, la isla más afectada. Así es, Tenerife cuenta con 1.452 casos acumulados, de los cuales 495 continúan activos. Efectivamente, Tenerife continúa siendo la isla que acoge un mayor número de contagiados por el COVID-19. Según la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que hace poco más de 2 horas ha actualizado los datos, Canarias afronta su 5ª jornada consecutiva sin registrar víctimas mortales. Gracias, Lorena. La Graciosa, La Gomera y El Hierro entrarán el lunes en fase 2. Esto significa que se rebajarán algunas de las restricciones del estado de alarma. Por ejemplo, se ampliará de 10 a 15 el número de personas que pueden reunirse. En la fase 2 el contacto social será de grupos más amplios. Podrán reunirse hasta 15 personas no vulnerables ni con patologías previas. En los velatorios cerrados podrán asistir el mismo número de asistentes y 25 si se vela al fallecido en un lugar abierto. En esta fase también se podrán celebrar bodas, pero con limitación de invitados. Se podrá ir a cines, teatros y conferencias con 1/3 del aforo. También se disfrutará de monumentos y de salas de exposiciones. Y las actividades culturales a las que asistan 50 personas deben ser sentadas. Si son al aire libre, 400. Vuelve el servicio de mesas en esta fase intermedia en el interior de los restaurantes siempre que se cumpla la separación de los clientes entre mesa y mesa. Solo se puede consumir sentado y 1/3 del aforo. Los centros comerciales abren al 40% de su capacidad, pero no se puede utilizar ni las áreas recreativas ni las zonas comunes. También regresa la venta de mercados al aire libre, autoescuelas y academias. Y en esta segunda fase se podrán reabrir institutos y centros educativos para llevar a cabo actividades de refuerzo a aquellos alumnos que terminen ciclo, atender a los menores cuyos padres tengan que trabajar de forma presencial o realizar las pruebas de EBAU. Ya han pasado 57 días desde el último contagio por coronavirus detectado en El Hierro. Sin casos activos, a partir de este lunes la isla pasará, Eduardo Pulido, a la ansiada fase 2. Eduardo. Sí, durante casi 2 meses El Hierro ha parado por completo la propagación del virus. De cara a este lunes 18 de mayo, tanto la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa Reña como el Centro de Iniciativas Turísticas de la isla opinan lo mismo. Están satisfechos con la incorporación de la isla a esa fase 2 de la desescalada, pero aseguran que la reactivación económica insular llegará únicamente con la vuelta de los visitantes. Y hablando de visitantes, hablando de visitas, el Ayuntamiento de La Frontera propone conocer las riquezas de su municipio simplemente estando en casa. En ella podemos apreciar los sitios más emblemáticos del municipio, el Charco Azul, la Maseta, el Campanario, y lo que intentamos con ello es ver en imágenes de 360 grados y poder disfrutar incluso de sonidos en todo ello. Junto con El Hierro y La Graciosa, La Gomera también se prepara para entrar en la fase 2. El Cabildo ha lanzado una campaña informativa, Ana Ramos, sobre medidas de seguridad y aforo en los comercios. Ana. Sí, se han repartido más de 1.600 folletos y carteles en todos los comercios de la isla con información sobre las medidas de seguridad y el aforo máximo de cada establecimiento. Según el Cabildo, con esta campaña se quiere reforzar la actitud cuidadosa que hasta el momento han tenido los ciudadanos, pues con la entrada de La Gomera en fase 2 se prevé que haya más contacto social. Al fin y al cabo se permitirán reuniones de hasta 15 personas y los restaurantes, entre otras cuestiones, podrán atender
atender en el interior a sus clientes. Por ello, se quiere hacer hincapié en el distanciamiento físico y en la higiene, recordando que La Gomera no registra ningún contagio desde el 23 de abril. Sin casos activos de COVID-19 desde el 23 de abril, La Gomera se prepara para dar el siguiente paso y entrar en la fase 2. Hemos sabido portarnos bien, porque nos hemos quedado en casa y la verdad que yo lo digo por mí también, porque yo me he quedado en casa y si no se puede salir, no se sale. El sector de la hostelería podrá ofrecer servicio en mesas de interior con un límite de aforo. Tenemos 8 mesas en la terraza y ahora lo que estamos intentando a partir del lunes abrir dentro del comedor que tenemos, a ver si podemos empezar a trabajar dentro también. El Cabildo ha repartido más de 1.600 folletos entre las empresas recordando las medidas de prevención y la limitación de aforo. Recomendamos el cumplimiento de todos los protocolos y distancias que han de seguir en cada una de las actividades económicas para garantizar que no hay ningún tipo de contagio cuando viene una persona de fuera. Creo que hemos de convivir con esta realidad durante el tiempo que dure esta pandemia. Además, autónomos, pymes y microempresas ya pueden solicitar ayudas para compensar las consecuencias económicas del estado de alarma. Un hombre perdió esta mañana la vida después de ser atropellado por un vehículo en Arrecife, en Lanzarote, en el barrio de San Francisco Javier. Los vecinos intentaron auxiliarle. Raquel Guillán, buenas noches, aunque no se pudo salvar su vida. Buenas noches, Heriberto. Así es, los hechos ocurrieron un poco antes de este mediodía. El hombre de 64 años fallecía tras quedar atrapado debajo de un coche que desvió su trayectoria por el choque con otro vehículo que había omitido una señal de stop. Los vecinos que fueron testigos de los hechos intentaron auxiliar al varón utilizando un gato para poder levantar el coche. A la llegada del servicio de urgencias canario solo pudieron certificar su fallecimiento, una muerte que esta vez nada tiene que ver con el COVID-19, que hoy sí deja buenas noticias. Siguen siendo 3 los casos activos por 7º día consecutivo. Una buena dirección hacia la nueva normalidad a la que se acerca un poco más ya la isla de La Graciosa con su próxima entrada el próximo lunes en la fase 2 del desconfinamiento. En ella se le concederán a los vecinos de la octava isla nuevos permisos como la práctica de la pesca deportiva. Mientras tanto, aquí en Lanzarote comienzan a reactivarse algunos sectores. Ya hoy han abierto los mercados agrícolas del municipio de Aría y también el de aquí, el de Arrecife, ubicado ahora en La Recoba. Primer día de reapertura para los mercados agrícolas de Aría y Arrecife. Contentos de poder retomar la actividad del mercado agrícola de Arrecife. Creo que ahora es un momento muy importante para apoyar a nuestro sector primario. En ambos mercados se han tenido muy presentes las medidas de higiene. Si la temperatura no da más de 37,3, pues puede pasar, le pone una mascarilla y se le ponen los guantes correspondientes. Pese a todas las trabas, hoy ha sido un buen día para los vendedores. Pensaba vender mucho menos, sinceramente, porque nosotros es un producto turístico, pero hemos vendido algo, tenemos al cliente de aquí y la gente parece que está empezando a concienciarse de kilómetro cero. El empezar ya con los mercados era fundamental y creo que para la isla en general, creo que tenemos que hacer un circuito cerrado del dinero que está dentro de la isla. Y es que con una población concienciada, sabiendo además que son la gente de aquí de la zona y es producto de Lanzarote, pues nos hemos animado y estamos comprando en cada puesto un poquito. Yo creo que va a ser la solución, ir comprando de los lugares cerca de casa, apoyando a la gente que se trabaja aquí en los campos. Un trabajo en manos de todos para apoyar al pequeño comercio local. 451 personas en Gran Canaria han logrado superar el COVID-19 y han recibido el alta hospitalaria. En las últimas horas se han registrado, eso sí, Isaías Santana, buenas noches. Isaías, 2 nuevos casos. Sí, un caso en Las Palmas de Gran Canaria, otro en el municipio de Agüimes. En la actualidad son 80 las personas que continúan enfermas por esta enfermedad, como repetimos, por el coronavirus, y desde que empezara esta pandemia son 36 las personas fallecidas, aunque habría que resaltar que desde el pasado 2 de mayo no se ha registrado ninguna muerte por la COVID-19. Como ven, continúa bajando ese descenso en el número de contagios, pero aún así, desde
de la Consejería de Sanidad continúan recalcando que no hay que bajar la guardia y que hay que cumplir las medidas establecidas, como por ejemplo al salir de casa esa higiene en las manos y también la distancia de seguridad. Gracias, Isaías. Hasta el momento, cerca de 13.000 familias canarias han solicitado las ayudas de emergencia para el alquiler. Se podrán beneficiar los inquilinos que hayan sufrido el impacto socioeconómico provocado por esta crisis sanitaria. El Gobierno del Estado destinó una partida de 5 millones de euros para Canarias, que el Ejecutivo Regional ha ampliado a 8. La media de solicitudes diarias supera las 1.570. La Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias ha presentado un plan de rescate económico del sector. Si no se toman medidas, dicen, peligra la continuidad de las bodegas embotelladoras y se podría incluso perder hasta la mitad de la próxima cosecha. Ante la complicada situación a la que se enfrenta el sector vitivinícola tras la crisis del coronavirus, la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias, AVIBO, ha elaborado un plan de acción con 15 puntos básicos y de rescate que ya ha remitido a los organismos públicos. Podríamos concretar quizá en 3 grandes bloques. Un primer bloque importantísimo a corto plazo, que es la creación de una campaña publicitaria de concienciación del consumo del producto local, del producto kilómetro cero. Una segunda batería de medidas que giraría en torno a la creación de una serie de ayudas para poder hacer frente a la vendimia que aquí en Canarias empieza en apenas 2 meses. No podemos dejar a nuestros viticultores en la estacada que llevan un año trabajando para poder tener una buena cosecha. Y por último, hemos solicitado el estudio de un proyecto para la digitalización de las bodegas que sin duda en estos momentos por los que pasamos y en el futuro próximo que nos espera se torna fundamental para poder sacar el sector adelante. Según el sector, si no se toman medidas, peligra la continuidad del 30% de las bodegas embotelladoras y además recuerdan que para este año se estimaba una vendimia de aproximadamente 20 millones de kilos, pero que con el panorama actual se prevé que solo se pueda cosechar el 50%. A muchos empresarios y autónomos abrir sus negocios en esta etapa bajo las estrictas medidas de seguridad que marca el estado de alarma no les está siendo rentable. Es el caso de una profesora de yoga que durante el confinamiento sí continuó con sus clases a través de internet y ahora ofrece servicios a domicilio. Por fin se ven las caras tras 2 meses de clases a través de una pantalla. Mis alumnos necesitaban, sobre todo a nivel de salud y a nivel terapéutico, seguir trabajando. ¿Cómo relajas todo tu cuerpo? Pero mientras prepara y adapta su sala a las medidas exigidas por el Estado, necesita trabajar. Por eso ha decidido ofrecer su servicio a domicilio. Es una forma de reinvención y también una nueva etapa, más que una nueva normalidad, una nueva etapa de vida. Ofrezco este trabajo que pueden realizar de una manera mucho más completa, más personal, con ejercicios enfocados del yoga, enfocados del pilates, al final un poquito de meditación. Ella garantiza todas las medidas de higiene y exige lo mismo a sus clientes. Nos sentimos más seguros ahora que la profesora puede acercarse a nosotras y ella ha tenido esa posibilidad, pues lo hemos aprovechado. Esta familia recibe su primera clase a domicilio. Además, tienen la suerte de disponer de un espacio al aire libre. Si disponen de una sala amplia, se puede dar también perfectamente, que esté bien ventilada, que se pueda trabajar con todas las medidas, habiendo una distancia, no va a haber ningún problema dentro de su casa. Nazaret ofrece su servicio en toda la isla de Gran Canaria. Muchas gracias. Namaste. Gracias, namaste. Las ciudades y poblaciones de las islas también están tomando medidas para adaptarse a la nueva situación sanitaria y minimizar el riesgo de contagio. En Las Palmas de Gran Canaria se han instalado señales peatonales en el Paseo de las Canteras, por ejemplo, para recordar que hay que transitar siempre por la derecha en cada sentido. Señales como esta a lo largo de la Avenida de las Canteras es lo que a partir de hoy se encontrarán las personas que por aquí pasen. Ordenar la convivencia en espacios como este, de mucha aglomeración de gente en un momento de crisis sanitaria. Se circulará por la derecha en el sentido de la marcha tanto aquellos que vayan hacia la Puntilla o aquellos que vayan a la Cícer y al Auditorio Alfredo Kraus. Tratamos con 180 señales de termoplástico ordenar a través de un circuito el flujo de circulación. También las podemos encontrar en los accesos a las playas de la ciudad. Una buena medida para poner un poco de orden con la cantidad de gente que está juntándose en los rangos de horas que permite el gobierno salir a la calle. Hay gente que desafortunadamente pues no tiene la conciencia necesaria. Bueno, siempre que sea para ayudar, pues es bienvenido.
Que para mí es innecesario, o debería ser innecesario, sí. Una buena idea para evitar que se mezcle todo el mundo. Una medida a la que se suman las lonas informativas. Con la información que la gente tiene que conocer a lo largo de estos días, en donde hay muchas normas nuevas y que la gente tiene que conocer. Esta es una propuesta que vamos a hacer no solo aquí en las canteras, sino también en la playa de las Arcalabaneras o en el Confital. El acceso de bajada, el Confital para peatones, se realizará por la carretera y la salida de la playa por las escaleras y rampa peatonal. Pues también los establecimientos comerciales han colocado carteles y señales para recordar la importancia que tiene cumplir con las medidas de seguridad. Una empresa canaria con sede en Tenerife vende este tipo de paneles informativos en toda España. El coronavirus ha traído consigo nuevas normas de comportamiento a los establecimientos comerciales. Los negocios han tenido que adaptarse e incorporar nueva señalética para recordar la importancia de cumplir las medidas de seguridad. Estamos adaptando el centro a las nuevas medidas, pues delimitando las zonas de cada usuario. Hemos distanciado cada cliente pues cerca de unos 3 metros. Vale, hemos puesto las rayas para que el cliente más o menos se habitúe al espacio que tiene. La empresa Cartelling, con sede en Tenerife, vende este tipo de señales y paneles indicativos a empresas de toda España. Han tenido que diseñar a contrarreloj una línea de carteles COVID-19. Hemos diseñado una serie de productos nuevos, sobre todo de cintas para el suelo, sistemas de balizaje y demás, que lo que hacen es complementar la señalización vertical, sobre todo señalizar las distancias, las zonas de espera, los caminos de un sentido único, por ejemplo, el supermercado. Para ellos, el coronavirus y sus nuevas normas de convivencia han supuesto todo un reto. Al vender a todo el país, pues muchas empresas, sobre todo farmacias, supermercados, ejército, nos exigían ese material para poder ellos señalizar. Aparte hemos creado elementos para abrir puertas, que son unos pequeños llaveros también de metacrilato, que sirven para evitar el contacto con los picaportes. Nuevos productos para nuevas necesidades en una nueva normalidad a la que poco a poco vamos adaptándonos. El confinamiento primero y ahora la desescalada han puesto de relieve las deficiencias de los espacios urbanos públicos y privados. Los edificios se han convertido en muchos casos en auténticas colmenas sin balcones o terrazas al aire libre. En las calles también ha quedado de manifiesto que las aceras son demasiado estrechas en algunos casos y faltan zonas verdes. En 2008 fue el estallido de la burbuja inmobiliaria. 12 años y una pandemia después, el mercado de la vivienda se enfrenta a un nuevo reto. Al final tenemos en Canarias una vivienda media, aproximadamente unos 70 metros cuadrados, muy compartimentadas, con muy pocos espacios abiertos, con muy pocas terrazas. Hay una cosa que me parece que se puede mejorar, que es el aprovechamiento de las azoteas, que antes se usaban bastante y de hecho pues se coincidía arriba, muchas veces tendiendo. Ahora hay pisos que no tienen ni solana. Estamos notando en el estudio un incremento ahora de proyectos y bueno, incluso estamos retomando proyectos que estábamos guardados en el baúl, de espacios que se quieren abrir para comunicar el interior con el exterior, para intentar hacer terrazas un poco más habitables, para incluso quitar cerramientos de fachada. Y si el confinamiento ha puesto a prueba a nuestras viviendas, la desescalada está haciendo lo propio con la trama urbana. Calles estrechas donde es muy difícil mantener las distancias, especialmente cuando hay que compartir el espacio también con los coches. Otro punto en el que queda margen para la mejora. Creo que hay cosas que sí, que se pueden arreglar. Por ejemplo, el acondicionamiento de espacios urbanos donde tengan más protagonismo el arbolado. El arbolado no es un equipamiento urbano, el arbolado es una infraestructura sanitaria. Y luego hay otras cosas que son más difíciles de arreglar, como por ejemplo la orientación de la trama urbana. Las fachadas mejor orientadas son las sur, que captan más radiación solar durante el invierno y menos durante el verano. Creo que se abre una perspectiva económica muy interesante que no necesita explorar nuevos suelos, sino tratar de rehabilitar los que ya hemos hecho. Cuarto día consecutivo sin que se registren nuevos contagios en La Palma. Las últimas 228 pruebas que se han realizado en la isla, Mónica Gómez, buenas noches, han descartado nuevos casos. De esas 228 pruebas, 56 se realizaron en el día de ayer y entre ellas no hubo ningún positivo. La Palma cuenta en estos momentos con 21 casos activos y todos ellos están en aislamiento domiciliario. Esta está siendo una semana importante también en cuanto al número de altas. Desde el pasado lunes se han recuperado 7 personas, un total de 68 desde que se iniciara esta pandemia. Desde que se decretara el estado de alarma hemos visto muchas muestras de solidaridad
entre la población de La Palma. Es el caso, por ejemplo, de la iniciativa que ha creado una empresaria de Breña Baja para crear gorros sanitarios, unos gorros que no están destinados solo al personal de sanidad, sino también a otros sectores, como por ejemplo aquellos comercios que estos días reabren sus puertas y que tienen que aplicar protocolos de seguridad. Con esta tela empezó todo. Al encontrarla, una idea vino a la cabeza de Martina: crear gorros quirúrgicos sanitarios que sirvieran de agradecimiento a todas las personas que han ayudado a combatir el COVID-19. Lo que hemos querido hacer ha sido ayudar a todos ellos. Me refiero a ayudar al servicio sanitario, agradecer también al servicio de todos los empresarios y empresarias, para poder abrir a las peluquerías, a las cocinas, a todo el mundo. Desde que puso en marcha esta iniciativa, Martina ha recibido pedidos que no solo llegan desde la isla de La Palma. Este gorrito va para Barcelona, para la zona 0, de una médico palmera que está trabajando en urgencias en Barcelona. Entonces nosotros ahora le vamos a mandar pues nuestro recuerdo de su isla y le metemos el gorrito en el sobre y ya el lunes pues lo podemos poner en correo para podérselo enviar. Una iniciativa que pretende continuar más allá de la pandemia y con la que busca poner su granito de arena en esta situación. Hace más de una década se propuso el 17 de mayo como Día de Internet. Fue una idea de asociaciones españolas de usuarios para fomentar precisamente el acceso a la sociedad de la información. Entre sus reivindicaciones reclama más accesibilidad a estos servicios para todos los colectivos. Y hoy hemos conocido que el Instituto de Hemodonación y Hemoterapia ha actualizado su web para hacerla accesible a invidentes. Miguel acude al Instituto de Hemodonación tras solicitar cita previa a través de Internet. Tienes citas a las 11:30, ¿verdad, Miguel? Sí. Vale, importante. Lo primero que vamos a hacer es irnos a lavar las manos al baño. Son los nuevos protocolos por la COVID-19. El portal de cita previa está ya adaptado para el acceso de invidentes. Abel detectó el problema y avisó a través de Twitter. En 24 horas el acceso estaba resuelto. A la hora de intentar escribir con lectores de pantalla, que es lo que usamos los ciegos para poder leer la pantalla, pues no los activaban. El Instituto de Hemodonación enseguida me contestó y solucionaron el problema. Se va generando una brecha mayor si no se tiene en cuenta la accesibilidad universal. En torno a un 60-70% de las páginas web que hay en Internet no disponen de todos los criterios de accesibilidad. Déjame el brazo izquierdo. Tras la revisión médica, el paciente puede realizar la donación. A los requisitos habituales se suma la prohibición de donar si padece síntomas respiratorios, si ha tenido contacto con algún enfermo por la COVID-19 o si ha viajado fuera de Canarias en las 2 últimas semanas. Estamos manteniendo las medidas de seguridad que nos han recomendado: distancia de seguridad, higiene de manos, mascarillas, guantes. Medidas para garantizar un entorno seguro. Canarias necesita 300 donaciones diarias para mantener el normal funcionamiento de la sanidad. La crisis sanitaria ha obligado a aplicar protocolos diarios en las empresas para garantizar la seguridad de los trabajadores. Las normas de prevención son aún más estrictas entre los profesionales que desarrollan su labor en primera línea y tienen, por lo tanto, más riesgo de contagio. Con la entrada en vigor del estado de alarma, los bomberos de Lanzarote han tenido que activar protocolos de seguridad. Lo primero que se hace cuando se llega al turno de guardia entrante es una toma de temperatura de todo el personal. Esto se hace 2 veces al día, a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. El personal de la guardia saliente no puede tener contacto con la guardia entrante y en los vehículos compartidos. Pues a primera hora de la mañana, cuando se empieza a revisar, se hace una desinfección de lo que es los elementos que se tocan, como volante, palanca de cambio, freno mano y demás. Y luego lo que es los exteriores de vehículo también se desinfectan con hipoclorito. Y ante un aviso, a pesar de que se han visto reducidos los servicios, también se aplican nuevos protocolos. Servicio tipo apertura de vivienda con una persona que no responde y demás, ya lo consideramos como positivo en COVID-19. Entonces ya entramos, accedemos a esas viviendas con el EPI indicado, unas botas antisalpicaduras, un buzo categoría 3 con tipo 5 o 6. Luego ya una gafa antisalpicadura, una mascarilla. Nos ponemos los equipos de respiración autónoma con nuestra máscara y casco de protección.
un despliegue de materiales y equipo humano a la altura de estas circunstancias. Sobre las 4 de esta pasada madrugada, 3 hombres fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil tras protagonizar una reyerta armados con cuchillos en la zona de Los Llanos, en el municipio gran canario de Santa Lucía de Tirajana. Uno de ellos fue trasladado al hospital con un corte profundo en la cara y ya ha sido dado de alta. Otro fue atendido en un centro de salud. Se les intervinieron 4 cuchillos de grandes dimensiones y ya han pasado hace unas horas a disposición judicial. Según testigos, los 3 hombres vecinos de la zona iniciaron la reyerta por motivos económicos. El histórico dirigente de Izquierda Unida, Julio Anguita, falleció hoy a los 78 años. Hace una semana ya había sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Reina Sofía en Córdoba debido a una parada cardiorrespiratoria. Durante años estuvo al frente de la coordinación federal de esa formación y también fue alcalde de Córdoba, aunque desde hace 2 décadas no ostentaba cargos institucionales. 102 personas han fallecido en las últimas 24 horas por coronavirus. Es la cifra más baja de los últimos 2 meses. En total se contabilizan más de 27.500 muertes por esta pandemia. En cuanto a contagios, hay ya más de 230.000 infectados tras sumar 500 nuevos positivos en esta jornada. Un dato positivo, 147.000 personas han recibido ya el alta. Por comunidades, Madrid registra el mayor número de contagios con más de 66.000 afectados y Cataluña, que concentra la mayor parte de nuevos casos, se acerca a los 56.000. Le siguen Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y Andalucía. Ya hay más de 4,5 millones de infectados por coronavirus en el mundo y han fallecido cerca de 310.000 personas. Estados Unidos se acerca al 1,5 millones de casos y contabiliza más de 87.000 muertes. Rusia supera los 272.000 positivos y ya es el segundo país con más contagios. En Italia, cerca de 32.000 personas han perdido la vida y en Reino Unido se contabilizan casi 238.000 infectados y más de 34.500 fallecimientos. Italia se prepara para abrir sus fronteras el próximo 3 de junio e intentar salvar en parte la temporada turística. El país ha registrado casi 900 nuevos contagios y 153 fallecidos en las últimas 24 horas. En Reino Unido la cifra de muertes se acerca a las 500 solo este sábado. El país continúa como el más afectado de Europa. Las autoridades insisten en el regreso escalonado a las aulas a principios de junio, con la opinión en contra de los sindicatos. En Brasil, tras la segunda dimisión de un ministro de Sanidad durante esta crisis, Bolsonaro ha designado a su sustituto interino, un militar, afirman los medios locales, sin experiencia en el sector sanitario. Con cerca de 1,5 millones de afectados, Estados Unidos se prepara para una cifra final de fallecidos que supere las 100.000 personas. Lo reconocía Trump este viernes, que hoy ha confirmado que estudia devolver parte de la financiación a la Organización Mundial de la Salud. En el Congreso, los demócratas se apuntan un nuevo tanto, con la aprobación de un plan de rescate de $3 billones. Los republicanos, en contra, advierten de que pararán la medida a su paso por el Senado. Pues precisamente en algunas zonas de Estados Unidos ya se ha autorizado el comienzo del proceso de desescalada y volverán a operar las actividades no esenciales. Es el caso de Miami, en Florida, donde ya se preparan. José Pernalete, buenas noches, para la reapertura económica a partir del lunes. En el sur de Florida hay cuenta regresiva para este lunes, cuando en los condados de Miami-Dade y Broward inicien operaciones no esenciales. Establecimientos comerciales que estuvieron cerrados por aproximadamente 2 meses vuelven a abrir sus puertas en esta primera fase de reapertura. Sin embargo, la mayoría de los municipios autorizarán estas operaciones a mitad de semana. Esta reapertura se ha dado de manera paulatina en todo el estado de Florida. Hacia el norte, es decir, en la zona continental y parte de la península, ya hay operaciones en restaurantes y hasta en gimnasios. Hay actividad en peluquerías y barberías y además algunas playas están abiertas en determinadas áreas. Es el reporte. Soy José Pernalete de La Voz de América en Miami para Televisión Canaria. En nuestro recorrido diario por los espacios naturales de Canarias, hoy nos adentramos en el Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera. En su interior se encuentra la presa de Meriga. Está rodeada de una frondosa vegetación y llama la atención, entre otras cosas, por la presencia de troncos de árboles semihundidos en el agua que le dan un aire enigmático.
Una vieja pista forestal, rodeada de viñátigos, cedros, aceriños y brezos, nos lleva a este pequeño camino. Un sendero agradable, sin dificultad aparente, en el que el monte parece abrazarnos hasta que empezamos a ver el reflejo del agua. La presa de Meriga es una de las presas más bonitas de la isla La Gomera. Es una presa mágica, tiene un especial encanto. Meriga es la única presa dentro del Parque Nacional de Garajonay y eso influyó en su construcción. Inicialmente fue concebida con una capacidad mucho mayor, con 75.000 metros cúbicos y con un muro de gravedad de 15 metros de altura. Posteriormente, el parque un poco se opuso a esta gran construcción dentro de parque y se hizo una presa un poquito menor. Una presa de propiedad insular dentro de un parque nacional y esencial para la comunidad de regantes de la zona de La Palmita. Distintas voluntades y un mismo objetivo, cuidar y proteger la presa de Meriga. La gestión con parques es perfecta. Parques se encarga también incluso de cuidar todo el entorno, de mantenerlo. Los trabajadores del propio parque se encargan de que el entorno esté limpio, de que no tenga basura. Y la propia comunidad de regantes, que es la que está gestionando el agua que sale de la presa, procura hacer una buena gestión del agua. A Meriga siempre hay que volver. Porque cada día la luz dibuja un paisaje diferente y los árboles parecen querer envolver completamente la presa para ocultarla bajo sus ramas. Continúan los descubrimientos en el yacimiento de la cueva de Villaverde, uno de las más importantes de Fuerteventura. Un análisis de semillas arqueológicas halladas en las excavaciones apuntan que los antiguos majos practicaban la agricultura hace unos 1600 años. Las excavaciones en el yacimiento de la cueva de Villaverde siguen dando sus frutos. Ahora, semillas extraídas del interior evidencian que los majos practicaban hace 1600 años la agricultura. La investigación arqueológica siempre ha negado, ¿no?, la existencia de agricultura para Fuerteventura. No había indicios arqueológicos de que los majos practicaran la agricultura y la única referencia que teníamos era la referencia del siglo XV de las crónicas de la conquista. El doctor Jacob Morales pues, ha analizado las semillas que hemos extraído de la excavación y se han podido determinar, con lo poquito que hemos excavado por el momento, las especies de cebada, trigo y lenteja. La primera campaña se realizó en 2018. Las excavaciones se llevan a cabo en periodo de verano, por lo que la pandemia no ha afectado por el momento al trabajo. Se va avanzando pues en estas analíticas, en otras cuestiones del informe que siempre quedan un poco al margen de lo que es el trabajo de campo. Esperan poder retomar las excavaciones a partir del mes de julio. Mestizay ha estrenado el videoclip de su última producción, Vereda Tropical, grabada hace 2 años entre Canarias, Ciudad de México y La Habana. En este trabajo participó la Banda Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria, junto a la Banda de la Universidad Autónoma de México y la Jazz Band del Conservatorio Habanero Amadeo Roldán. Vereda Tropical alcanzó el Premio Internacional Cuba Disco el año pasado y fue nominado a los Grammy Latinos. Con este vídeo, dicen, quieren ofrecer un emotivo mensaje de esperanza y solidaridad ante la actual situación. Programas como Noche de Taifas y En Otra Clave vuelven a la parrilla de esta casa con su formato habitual, adaptado, eso sí, a las nuevas normas de seguridad. Los espectadores podrán disfrutar con los nuevos contenidos que combinan actuaciones presenciales con otras a través de las redes sociales. Noche de Taifas regresa este sábado a las 9:30 de la noche con un nuevo formato. Sin público y al aire libre, combinará la presencialidad con el contenido online. Cada semana, cantadores, bailadores y músicos estarán con Elvis Sanfiel en el plató, alternando todo lo que allí suceda con secciones, entrevistas e intervenciones online desde casa. Y este domingo también asistiremos al regreso adaptado a la desescalada de En Otra Clave. Y ya por fin puedo decir buenas noches, bienvenidos a En Otra Clave desde el teatro.
El humor está garantizado cumpliendo con los protocolos del Real Decreto, tanto para los artistas como para los profesionales que se encuentran tras las cámaras. El uso de guantes y mascarillas para todos, distanciamiento interpersonal y lavado de manos constante de todo el personal es una máxima de ambos programas. Además, una empresa especializada permanecerá en activo antes, después y durante de la grabación, realizando trabajos de desinfección constante de todas las áreas. Dedicación y esmero para que ustedes en casa disfruten a carcajadas del mejor humor y la mejor música. Y esta noche Televisión Canaria volverá a ofrecer la actuación que la cantante Cristina Ramos grabó en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, el 24 de abril. Con motivo del mes de Canarias, esta casa ofrecerá a partir de las 11:30 el montaje que incluye imágenes inéditas del templo y de la zona de Vegueta. El repertorio está compuesto por temas religiosos y espirituales. Hoy hemos conocido mejor la única presa que hay en el Parque Nacional de Garajonay. También hemos comprobado cómo los empresarios de la hostelería continúan buscando la manera de afrontar la desescalada y cómo el puerto de Santa Cruz de Tenerife ha sido elegido por un buque perforador para reparar sus averías. Lo vemos todo en nuestro resumen de la jornada. El buque perforador que desde hace unos días permanece atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife para realizar lo que se denomina una gran reparación naval. El aeropuerto de Gran Canaria junto al de Madrid, Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca son los únicos aeropuertos que están ya operativos para recibir los escasos vuelos internacionales. La petición de mamparas se ha disparado. Que tengamos el menos contacto posible entre nosotros y los clientes y así protegernos todos. Y el metacrilato está agotado en los proveedores. Empresarios que habían abierto y el viernes, cuando nos hemos despertado con este Real Decreto, pues han cerrado las puertas el mismo viernes y hoy también están cerrando las puertas muchos. Es inviable. Aunque habrá que esperar a la próxima semana para conocer la cifra real de las empresas que deciden retomar su actividad. O reanudar la pesca y la caza deportiva. Todo esto y muchas cosas más, siempre respetando las medidas sanitarias preventivas. Podían abrir sus puertas con el inicio de la fase 1, pero los hoteles palmeros han decidido no hacerlo. Con la entrada en vigor del estado de alarma, los bomberos de Lanzarote han tenido que activar protocolos de seguridad. Canarias necesita 300 donaciones diarias para mantener el normal funcionamiento de la sanidad. Se circulará por la derecha en el sentido de la marcha tanto aquellos que vayan hacia la Puntilla o aquellos que vayan a la Cícer y al Auditorio Alfredo Kraus. La Laguna ha apostado por la peatonalización de una de sus calles más transitadas. Heraclio Sánchez combinará a partir de hoy itinerarios peatonales con el tráfico rodado. Una vieja pista forestal. La presa de Mería es una de las presas más bonitas de la isla La Gomera. Es la única presa dentro del Parque Nacional de Garajonay y eso influyó en su construcción. Pues lo dejamos aquí de momento y regresamos enseguida con la información deportiva. Hasta ahora.